Bueno, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. La palabra es personas fluctuantes. ¿Usted ha escuchado de pronto de personas fluctuantes como personas inestables, inconstantes, indecisas, personas que no saben si van o vienen, si entran o salen, personas que muchas veces dudan para tomar una decisión, dudan si deben hacerlo o no lo deben hacer, como que sí, y a veces las circunstancias los impulsan a tomar una decisión? Una persona fluctuante es una persona en la cual no está en las cosas del Señor. Pero también encontramos en la palabra cómo el Señor empezó a formar las personas para que fueran personas firmes y determinantes. Encontramos en la palabra una persona que era inconstante, Pedro. Pedro, antes de llamarse, como el Señor le colocara a Pedro, se llamaba Simón. Era una persona inestable, inconstante, fuera de un carácter altivo, un carácter en el cual era como explosivo. Pero como el Señor vino y lo empezó a formar y lo llevó a ser una persona firme y determinante. Ya no era fluctuante, porque inclusive cuando el Señor Jesús fue a lavar los pies de sus discípulos, cuando llegó a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo: Señor, no me lavará los pies, pero el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás entrada conmigo al reino. Pero entonces le dice: Señor, no solo los pies, las manos, el cuerpo. El Señor le dijo: ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero aún muchas situaciones que el Señor tuvo que vivir con Pedro, aún cuando lo negó 3 veces, con el que si cantaba el gallo, la tercera ya lo había negado 3 veces, como el Señor lo empezó a transformar y a cambiar a Pedro, y fue una persona firme, e inclusive le cambió el nombre, que ya no era Simón, sino Pedro, roca, firme. Esos debemos ser usted y yo, no personas fluctuantes. Pero una persona fluctuante es una persona que fluctúa en sus decisiones, que es vacilante, duda, es inconstante e insegura. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor en Efesios 4:14. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire que usted y yo debemos estar cimentados en la palabra para que usted y yo no caigamos en filosofías huecas, no caigamos en doctrinas que no son de Dios, porque encontramos a la luz de la palabra que aún en los tiempos de los apóstoles, ellos se encontraban también con personas que llevaban la vida de Jesús o hablaban de Jesús, pero no era una sana doctrina, no era una filosofía basado en la palabra o en el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo nos sometamos a la palabra, pero que también le pidamos dirección al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted y yo no entremos en estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son muy astutos porque manipulan y pueden manipular a una persona para poderlo meter en esa situación. Y eso precisamente sucede con las personas fluctuantes, que le pueden llevar cualquier doctrina, cualquier situación donde van, resulta que ya hacen milagros, resulta que allá en ese lugar hablan la palabra. Claro, el diablo también conoce la palabra, por eso usted y yo debemos estar sometidos a la palabra de Dios. Ya que aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que usted y yo ya no seamos con un actuar como personas fluctuantes, sino como una persona que fluctúa, una persona es simple, una persona que seamos determinantes en lo que hacemos o en lo que obramos. Pero miremos lo que nos habla el proverbista en Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22 de versículo 15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay veces usted y yo necesitamos corrección. Una persona cuando es fluctuante debe ser corregida. Vuelvo y les coloco el ejemplo de Pedro. Él fue corregido por nuestro Señor Jesucristo en varias situaciones o momentos que él estuvo pasando o viviendo. Por eso usted y yo, el Señor nos corrige a la luz de la palabra. Cuando somos personas de oración, personas de palabra, no le creemos a toda palabra, por el contrario, la sometemos a la oración. Ya que lo anterior, tales personas que no están bajo los métodos espirituales son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy logro y le pido al Señor que usted y yo seamos guiados y direccionados por la palabra. Pero como siempre lo he dicho, la palabra la revela y le da el conocimiento, es el Espíritu de Dios, para que usted y yo no caigamos en falsas doctrinas o en estratagemas de hombres que nos invitan o nos llevan al error, a meternos aún en sectas que no son de Dios. Miremos aún en Proverbios capítulo 7. Yo encontraba en este capítulo 7
¿Qué pasa con una persona que es inconstante, una persona que es fluctuante, una persona que realmente no es firme? Lo encontramos en todo el capítulo 7. Si usted lo puede leer, ahí encontrará diferentes apartes de lo que habla el proverbista de cómo una persona es fluctuante, pero quiero que lo miremos cómo podemos trabajarlo en el capítulo 7. Y es que el Señor quiere que usted y yo entremos a conocer cómo el Señor obra en cada uno de nosotros. Puntos que debemos tener en cuenta. Miremos el capítulo 7 del 1 al 7. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. En mi ley como a las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. No sé si de pronto usted conoce jóvenes en los cuales se las saben todas. No aceptan corrección y dirección de sus padres. No se meta con esa niña, no se meta con ese joven, no me gusta con esa amistad, no se meta con esa amistad, no vaya a esa reunión, no vaya a esa fiesta, no se junte con estas personas. Y empiezan a renegar contra los padres y ponerles adjetivos, que los cuchos estos, que bueno, miles de adjetivos que usan los jóvenes para despreciar a sus padres, para la corrección. Pero mire que aún el proverbista lo habla, y es aquí como en este capítulo, hasta el capítulo 7, el 1 al 7, cómo debemos escuchar sus mandamientos, acatar el consejo, acatar la orientación y la dirección de lo que nos están diciendo, para no caer en las artimañas del error, para no caer en las artimañas y estratagemas de hombres que nos quieren es atrapar y desviar en el camino de la perversidad, de la mentira, de la manipulación. Y aquí en estos versículos encontramos jóvenes que no escuchan el consejo, no reciben instrucciones, se basan en sus propios razonamientos y se dejan llevar por sus propias maquinaciones, aún por los consejos de los mismos que los rodean, de personas de su entorno. Si ustedes miran, por ejemplo, los jóvenes se guían por los mismos amigos o compañeros. Por eso vemos personas jóvenes perdidos en la droga, inclusive en el vicio, en el alcoholismo, en la pornografía, en la inmoralidad sexual, porque se dejaron guiar por sus jóvenes amigos, compañeros de colegio, universidad, de su entorno, y se dejaron llevar y se dejaron desviar del camino. Conocemos casos en familias en los cuales padres que luchan con sus hijos metidos en la droga, metidos en los vicios, metidos en el alcoholismo, metidos en relaciones ilícitas. Precisamente, ¿por qué? Porque prefieren el consejo de sus amigos que el consejo de sus padres, o peor aún, no escuchan tampoco el consejo de la palabra de Dios. Aquí lo encontramos en este capítulo 7, del 1 al 7, que debemos escuchar. Dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Eso es lo que usted y yo debemos guardar, los mandamientos y estatutos del Señor, pero debemos meditarlos a diario. Cuando usted mira la palabra, como lo he dicho en varias ocasiones, el libro de Proverbios, el Señor en su infinita sabiduría nos dejó el libro de Proverbios, 31 capítulos. ¿Por qué? Porque son los días del mes y es un capítulo para cada día. Cada vez que usted lee el libro de Proverbios, el capítulo acorde a la fecha, al día, Dios le habla totalmente diferente. Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos forma, Dios nos transforma, pero también Dios nos previene en la palabra. Si usted y yo realmente somos juiciosos con la meditación y el estudio de la palabra a diario, es importante leer el libro de Proverbios, el capítulo diario, antes de comenzar el día. Porque cuando usted empieza leyendo el libro de Proverbios antes de comenzar sus labores, inclusive antes de salir de su alcoba, ahí el Señor lo instruye para situaciones, cosas que se le presentan en el camino, pero el Espíritu de Dios trae a memoria lo que usted leyó y lo lleva a evitar meterse en situaciones que no le convienen, porque la palabra de Dios lo forma y lo enseña y lo encamina. Por eso es tan importante que nos metamos en la palabra de Dios. Pero quiero que miremos un momento el libro, el mismo capítulo de Proverbios, pero el versículo 22, capítulo 22, 3. Y dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Los simples son los que dicen: vamos, eso ahí nos va a ir bien, ahí miramos de dónde conseguimos plata, ahí miramos de quién le goteríamos el trago. Miles de cosas que le presentan y ofrecen jóvenes que se creen sabios en su propia opinión y impulsan a otros a enfocarse en esa situación. Por eso él lo dice: el avisado ve el mal y se esconde. ¿El avisado quién es?
el que tiene sabiduría, el que tiene entendimiento. No, yo no voy, no me debo meter en esa situación, no me debo meter en esa relación, no me puedo meter con esa persona, porque ya el Espíritu de Dios lo previene a uno y ya está en uno si toma la decisión o no. Pero ya si uno es una persona de oración y de palabra, el mismo Espíritu Santo lo va guiando y orientando en cómo debe obrar y actuar. Ya que si usted y yo somos avisados, es tener en cuenta y pasar de largo y no detenernos para recibir el mal, porque después de que hemos recibido el mal ya habíamos sido avisados. Entonces por eso usted y yo debemos tener en cuenta que nos habla el Señor a través de su palabra. Quiero que volvamos nuevamente al capítulo 7 de Proverbios y miremos el verso 9. Y dice: a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Aquí nos habla precisamente de lo que estábamos hablando inicialmente, los jóvenes. Tal cual obra el enemigo, trama, actúa y obra en donde, en tinieblas. Él lo hace en lo oscuro. Él mira cómo acechar a la presa, así como miramos cómo el león va a cazar la presa, o el tigre, cómo va a cazar la presa el primero, la mira en escondidas, que la presa no se dé cuenta y después cae sobre ella. Así tal cual trabaja el enemigo para esos jóvenes faltos de cordura, esos jóvenes inestables, inconstantes, esos jóvenes fluctuantes, en los cuales busca cómo atraparlo y logra que caiga en la red. Y ya después de que cae en la red, hace su cometido. Entonces, miremos lo que nos habla en el libro de Juan 3:20. Ya volvemos al libro de Proverbios. Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El malo siempre trabaja a escondidas, maquina sus cosas a escondidas, acecha al enemigo. ¿Cómo puede hacerlo caer? ¿Cómo puede tumbarlo? ¿Cómo puede hacerle el mal al enemigo? Tal cual como lo hace el león o el tigre para acechar a su presa, así mismo trabaja el enemigo y así mismo trabajan los que conspiran contra otros y miran cómo hacerlos caer. Solo quienes maquinan lo malo, todo lo hacen a escondidas, para que sus obras no sean reprendidas. No andan en luz, sencillamente porque la luz les revela todo. Por eso usted y yo siempre debemos pedirle al Señor: llévanos en la luz tuya, Señor, que podamos conocer y entender a dónde nos quiere llevar y cómo nos quiere llevar a actuar y a hablar con determinadas situaciones. Miremos en el libro de Proverbios, que estábamos en el capítulo 7, Proverbios 7, verso 10. Vamos en el 9, pasamos al 10. Dice: cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavío ramera y astuta de corazón. Tremendo este capítulo, que yo encontraba cómo esta mujer astuta caza la preciosa alma del varón. Y aquí nos habla de la mujer astuta, esa mujer astuta que es como esa mujer salamera, esa mujer de labios dulces, esa mujer que envuelve al varón con sus palabras dulces, melodiosas, pero también cae también en la mujer. Como también hay hombres en los cuales buscan cómo hacer caer a la mujer, endulzando su oído, hablándole palabras dulces o a veces palabras obscenas o palabras de doble sentido, para mirar cómo pueden hacerla caer a esta mujer. Aquí nos dice en ese versículo: cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavío ramera y astuta de corazón. Mira que aquí la palabra es muy clara. Si usted y yo somos entendidos en la palabra, ¿cómo se viste esa mujer? Dice astuta, dice una mujer astuta, con atavío de ramera y astuta de corazón. O sea, aquí habla de sus vestiduras, cómo se vestiría esa mujer, provocativa, una mujer que llama la atención para hacer caer al balón. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. La palabra de Dios nos lo enseña y nos lo dice. Debemos tener cuidado con ese tipo de personas. Lo mismo la mujer con ese hombre que se viste provocativo, ese hombre que se viste llamando la atención, está buscando su preciosa alma para ver cómo logra atraparla. Por eso debemos tener cuidado con qué personas nos rodeamos, en dónde nos metemos y con quién nos enfrascamos para salir de esa situación. Ya que aquí en este versículo dice atavío, un atavío es la vestimenta, cómo está vestida ella. Dice: el entendido ve por su atavío que es una ramera, mas el simple, como tiene los ojos puestos en el deseo, no tiene entendimiento, ya que ni ve, ni escucha, ni entiende lo que está pasando. Solamente se deja guiar por el deseo de sus ojos, por el deseo de su corazón,
y va tras lo que quiere lograr y lo que le ofrece esta persona, esta mujer o este varón, y logra llegar a su cometido, porque es solo que se mueve en su corazón, es solo que se mueve en sus ojos, en sus deseos, y logra llegar hasta allá pensando que está haciendo bien, que le parece que es agradable para esta persona. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Personas que aparentemente tienen apariencia de piedad. O sea, los vemos o las vemos como que se parecen nobles, agradables, pero resulta que en el trasfondo maquinan otra cosa, trabajan otra cosa. ¿Qué están pensando? ¿Qué están obrando? ¿Qué están actuando? Por eso podemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos del entendimiento para poder entender con qué clase de personas me estoy encontrando, con qué clase de personas estoy enrolado, con qué clase de personas estoy rodeado, para que yo no vaya a caer en sus artimañas, ya que estos tipos de personas con apariencia de piedad, a esto debemos evitar para que Dios nos libre de caer en sus garras, en sus artimañas, que podamos llegar a ellas. Dios nos guarde, y es poderle pedir también al Señor que nos muestre realmente qué se mueve en esa persona, qué hay en su corazón, qué maquina su corazón. Pero por eso usted y yo debemos estar en los hábitos espirituales, para que el mismo Espíritu de Dios nos guíe, nos oriente, nos muestre, nos enseñe, nos revele, para no caer en sus artificios o en sus artimañas. Miremos en Efesios 4, el libro de Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo estábamos mirando anteriormente. Entonces, ¿cómo se mueven? Dice que con astucia pueden engañar perfectamente a un hombre o a una mujer. ¿Por qué? Porque se mueven en su astucia. Es como el ladrón. El ladrón no entra en el día, no entra donde hay personas, entra cuando todo está sigiloso, ya lo ha maquinado, ya ha revisado, ya ha mirado cómo puede entrar a esa casa o a ese lugar para poder sustraer lo que él está buscando. Así trabaja el enemigo. Busca cómo, mirando a la persona que anda distraída, que es fluctuante, que es inestable, es inconstante, busca cómo enredar a esta persona para hacerla caer en sus garras y lograr su objetivo. Ya que las mujeres son astutas, aquí nos habla de las mujeres astutas de corazón. Son esas mujeres que mira cómo envuelven al hombre, pero también, como les decía, también esos hombres que buscan cómo envuelven a la mujer y son astutos de corazón para poderla lograr lo que le anhelan y quieren tener o lograr con esa persona. Volvamos nuevamente al libro de Proverbios capítulo 7, verso 11. Dice acá: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Aquí nos habla de este tipo de mujeres que alegres, extrovertidas, que se jactan hablando de lo que hacen, de lo que no hacen, cosas que se inventan para poder casar a esa persona y lograr envolver a la persona, que la logran envolver con sus muchas palabras, con su salamaría, con todo lo que hace y se mueve, lo logran mover a esa persona para lograr su objetivo. Por eso, démonos de cuenta que nos habla que escuchemos el consejo. Si usted mira los primeros 7 versículos de este Proverbios capítulo 7, encontramos que tenemos que tener conocimiento y sabiduría en la palabra de Dios para saber cómo enfrentar esas situaciones, para poder saber cómo huir de ellas o cómo poderlas enfrentar. En este verso 11 encontramos que son personas que por su manera de actuar atraen sobre sí la atención de los demás, y dichas personas traen rencillas, peleas, discusiones que dan lugar a un estado de hostilidad entre las personas que la rodean, pero aún así manipulan y trabajan la mente de la persona, trabajan los sentidos para poder acaparar y capturar a esa persona para llegarla a su cometido que están haciendo. Miremos en el libro de Judas, capítulo 1:19. Judas 1:19. Miren lo que nos habla acá la palabra. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, los que no son de Dios. Esos que solamente, dicen, los sensuales, los que se mueven
con su vestimenta, con sus actos, sus manías, cómo trabajan a la persona y le provocan los deseos en el corazón, pero también cómo atraen sus ojos para que miren ciertas partes de la persona, de su cuerpo, cómo actúa, cómo habla, cómo hace gesticulaciones, muchas cosas que mueve el enemigo a través de esa persona para lograr su objetivo, y lo logran si la persona realmente no está sometida en las cosas de Dios. Este tipo de personas son las que causan divisiones en el pueblo de Dios y no son de Dios, porque buscan es como atrapar a la persona para llevarla al pecado, al delito, a la inmoralidad, a llevarla a cometer actos inclusive vergonzosos. Pero miremos nuevamente en el libro de Proverbios, capítulo 7, 12. Y dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Mire que este tipo de personas acechan por todas partes. Pero encontraba yo a la luz de la palabra, cuando yo meditaba en este capítulo 7 de Proverbios, cuando este joven cae en sus garras, esta mujer, ella ya lo había maquinado, lo había visto, lo había analizado, le había hecho seguimiento para poder cazar la preciosa alma del varón. Por eso aquí nos dice en este versículo, en el verso 12 dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se paraba en las esquinas, se paraba al frente de su casa, se paraba en el parque para verlo pasar diariamente, si iba distraído, si iba ocupado, o si iba de pronto pensando en otras cosas, o si iba con alguien. Pero cómo lo acechaban en las plazas, en las esquinas, así trabaja el enemigo. Por eso debemos estar atentos, pedirle al Señor, activa mis sentidos, Señor, para que el enemigo no me tome distraído, el enemigo no me tome dormido, porque el enemigo mira qué persona anda fluctuante, distraída, inconstante, inestable, para poderla atrapar y lograr su objetivo. Por eso el tema hoy es personas fluctuantes. Y hay personas que dicen, pero no sé en qué momento me acaparó, no sé en qué momento me doblegó, no sé en qué momento, yo no sé qué me hizo, me dio un bebedizo, alguna cosa para lograr su objetivo conmigo. Pero cuando yo siempre miro que la culpa muchas veces la echamos a otra persona, pero debemos mirar que no podemos descuidarnos. No debemos descuidarnos en lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, y como usted y yo, el Señor quiere advertirnos de que el enemigo anda al acecho, como dice la palabra, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo trabaja 24/7, todo el tiempo está acechando a ver cómo acapara o atrapa algún distraído, alguien que es fluctuante e inestable. Por eso debemos orar y clamarle, pedirle al Señor que nos guarde de ese tipo de personas, porque a veces nos rodean ese tipo de personas, a veces nos llegan distraer. Si usted y yo andamos distraídos, vienen en cualquier momento y creemos que tienen de pronto ese pensamiento o esa actitud de piedad, pero resulta que no la tienen, porque aquí lo dice la palabra, que aparentan piedad, y vamos a encontrar y no tienen piedad. Lo que tienen es tramando algo en contra de la persona. Este tipo de personas andan buscando en todas partes las almas simples, distraídas, para engañarlas y llevarlas a su cometido. Pero ahí mismo encontremos otra respuesta en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 6 al 7. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas, se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, mujeres que andan en el pecado, en las concupiscencias, los deseos de la carne, los deseos del corazón, andan distraídas, y este tipo de personas son fáciles presa del enemigo. Pueden atraparlas fácilmente este tipo de personas. Por eso les digo, no solamente sucede de las mujeres hacia los hombres, sino también de los hombres hacia las mujeres. Buscan mujeres que estén distraídas, que anden dispersas, que inclusive en sus concupiscencias, como lo dice acá la palabra, lo dice en el libro de Timoteo, dice, porque estos son los que se meten en las casas, se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Las concupiscencias, recuerda que es el pecado oculto, el pecado que la persona tiene guardado ahí, pero que lo anhela, en algún momento se cumplirá, con quién voy a estar, en la parte sexual,
sexual, bueno, en otras cosas, en hacerle el mal al enemigo, al hacerle mal a la otra persona, cómo poder tumbar, hacer diferentes cosas y logra su cometido. Por eso pone un ejemplo como león rugiente buscando a quien devorar, quien esté distraído para poderlo capturar y hacer lo que quiere con esa persona. Mujeres que son llevadas por sus propias concupiscencias y nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a llegar al conocimiento de la verdad si su mente y sus corazones maquinan el deseo, maquinan la inmoralidad, maquinan la mentira, maquinan la manipulación, maquinan la falsedad, maquinan la hipocresía, maquinan cómo hacerle el daño a la otra persona o cómo lograr su objetivo con esa otra persona? Porque lo asedian, miran, le hacen cacería, cómo lograr su objetivo con esa persona y logran doblegarla para lograr su cometido con este tipo de personas. Por eso es importante que usted y yo andemos en la oración, en el clamor, en la intercesión. Que ojalá usted y yo no salgamos de la casa sin orar, sin haber orado, porque esa es la cobertura que usted y yo tenemos a diario, la oración. No crea que la cobertura es donde yo voy a la iglesia cada 8 días y esa es mi cobertura. La cobertura es la oración, la que usted tiene a diario. Por eso en el Salmo 91 usted lo podrá leer, dice que moraré bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. En él. Si usted y yo estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo, usted y yo, nada nos podrá acaparar o atrapar el enemigo. Pero vuelvo y le digo, eso debe ser a diario, con la oración, que usted y yo no salgamos sin orar y leer la palabra, que esa es la cobertura diaria que usted y yo debemos tener para que el Señor nos guarde y nos libre del tentador o del enemigo. Volvamos nuevamente al libro de Proverbios, capítulo 7, verso 13. Dice, se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo. Mire que aquí en el verso 13, se asió de él. O sea, ya tenía pensado, maquinado qué hacer con él, cómo lo iba a hacer y cómo lo iba a atrapar. O sea, con semblante descarado. O sea, usted se puede imaginar esta mujer como con su mirada, con sus ojos, lo deseó, que este hombre cayó rendido en sus garras. Hombres y mujeres distraídos, dispersos, inconstantes en sus pensamientos, y llega esta persona salamera y la coge desprevenida o lo coge desprevenido al hombre o a la mujer, acorde a la presa a cazar y logra su cometido. Dios nos guarde y nos libre de este tipo de personas, pero también le oro y le pido al Señor que nos mantenga alertas cuando el enemigo esté al acecho, para que podamos huir de ese tipo de situaciones y ese tipo de personas. Ahí mismo en el verso 14 dice, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Mire cómo se presenta esta mujer. Sacrificio de paz, se presenta como una persona espiritual. Así se vende el enemigo, una persona espiritual, una persona que supuestamente es de Dios. Pero el enemigo como se camufla, así como lo vemos en la palabra que hay lobos disfrazados de ovejas, ¿cierto? Ovejas disfrazadas de lobos y que aparentan piedad. Por eso le debemos pedir al Señor, abre los ojos del entendimiento para que podamos ver lo que hay en esa persona. Que no sean mis ojos, que sean los ojos del Espíritu Santo mostrándonos qué tipo de personas son con las que nos encontramos o nos rodean. Ya que en sus muchas palabras aparentan ser espirituales, en su presencia, en sus acciones aparentan ser espirituales. Por eso sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Sacrificios de paz había prometido. Lo que habla y dice es que aparentemente es espiritual, pero mentiras, hace todo lo contrario. Ahora en el verso 15 dice, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. ¿Qué es lo que hace? Aparentemente le preocupa, muestra la necesidad, que está preocupado por esta persona y he buscado tus votos. ¿Se ve cómo es que se vende el enemigo? Por eso es que yo miraba en la palabra, a veces leemos la palabra de Dios por encima, como un brochazo, pero no meditamos realmente en la palabra. No miramos qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender en las Escrituras.
No es leer por leer, es leer con entendimiento. Pero si no lo tenemos, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos lo dé. Por eso el apóstol Santiago lo dice en Santiago 1:5. Dice: el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará abundantemente y sin reproche. Entonces pidámosle sabiduría al Señor. No podemos decir que el Señor permitió que yo cayera allá porque no le pedimos sabiduría. Dice que la dará abundantemente y sin reproche. Y es esa sabiduría para cualquier decisión que vayamos a tomar o estemos tomando, independientemente de la decisión que estemos pasando o estemos necesitando, pedirle sabiduría al Señor para tomarla. En este verso 15 encontramos que mientras se asombra ya que quien manipula para darse a conocer, como si en verdad le interesara a esta persona, cómo mueve esas artimañas para que esta persona sienta que realmente está preocupado o preocupada por esta persona para poder lograr lo que quiere. Miremos ahí mismo en el Proverbio 7, versos 16 al 17. Dice: he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ahí está el diablo pintado. Mire cómo envolvió todo y cómo le mostró. O sea, una persona adinerada, una persona que tiene lujos, una persona que tiene que ofrecerle. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le vende ideas a la persona: esto no lo tiene usted en su casa, yo lo tengo y lo tengo dispuesto para ti. Ven y embriaguémonos. Eso es lo que le ofrece. Se presenta como persona que ha alcanzado prosperidad. Pero esa prosperidad es algo aparente, es algo engañoso, es un espejismo que ofrece. Es algo solo material, pero no tiene nada de espiritual. Miremos ahí mismo el verso 18 al 20. Mire lo que le ofrece: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Embriaguémonos de amores. Tremendo. Que muchas personas que viven faltas de afecto y de comprensión creen que esa es la solución. Cuando una persona le ofrece: embriaguémonos de amores, y lo lleva a lograr su cometido, pero es lo que quiere esa persona. Y mira qué vacío tiene esa persona en su corazón para llenarlo con cosas que prácticamente lo llevarán a la decepción, a la amargura y al odio. Personas que se jactan de libertad y prosperidad, pero es un amor engañoso, es un amor que ofrece el mundo, pero no está en Dios. Es un amor egoísta, tratando de sacar provecho de los demás para su propio beneficio, sin importar las consecuencias o lo que tenga que vivir la otra persona. Hemos escuchado casos de divisiones, de terminaciones de matrimonios, precisamente por este tipo de personas que se metió en un hogar, se metió en una relación. ¿Por qué? Dice que casó la preciosa alma del varón. Pero como le digo, también lo hacen hacia las mujeres, varones hacia las mujeres, ¿cierto? Porque miran solamente su propio beneficio sin importar el daño que hagan en una familia o en una relación o en un matrimonio. Miremos lo que nos habla en Segunda de Pedro 2, del 18 al 19. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mire lo que estamos hablando. Lo mueve con sus muchas palabras, pero son personas muy versadas, muy manipuladas en sus palabras, palabras que envuelven, palabras que lo endulzan, palabras que lo llevan a doblegar su voluntad, sus pensamientos, y logran su cometido con la persona. Impactante cómo atrapan a las personas que andan en sus propios deseos y sentimientos, donde no hay libertad, y que por el contrario llevan a la persona a ser esclava de sus propias concupiscencias y deseos. Tremendo cómo el enemigo trabaja tanto en el área sexual. Buscan a una persona, por eso aquí habla de la mujer astuta, la mujer ramera, astuta de corazón, la mujer ramera que con su atavio, su vestidura, logró cazar la preciosa alma del varón.
pero dice que lo envuelven en sus concupiscencias. O sea, ya después el hombre o la mujer anhela estar otra vez nuevamente con esa persona. Ya la persona no tiene que buscarla, ya es de aquí para allá que empieza a buscarla el hombre a la mujer o la mujer al hombre y empieza a buscarla. Ya no lo está buscando por las esquinas, porque ya es al contrario, porque lo envolvió en sus concupiscencias, sus deseos, doblegó su voluntad. Entonces esta persona, por eso escuchamos, es que ya no puedo vivir sin esta persona, es que esta persona es la que yo quiero, esta persona es la que me gusta, esta persona es la que realmente me ama. Eso es lo que logra el enemigo, nublar la mente de la persona, llevarla a que la persona se sienta inconstante, inestable, peor de lo que estaba, porque el enemigo logró su objetivo y logró lo que quería con esta persona. Pero vamos nuevamente al libro de Proverbios, capítulo 7, verso 21. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Muchas palabras. Yo creo que aquí este hombre no tuvo oportunidad de hablar ni decir nada, porque esta mujer le hablaba, por eso dice astuta de corazón. ¿Cómo logró envolver a este hombre? ¿Cómo lo logró doblegar? Ya cuando la persona está rendida a sus deseos, está es doblegada a hacer todo lo que le digan. Tremendo. ¿Cómo doblegó su voluntad? ¿Cómo doblegó sus pensamientos? ¿Cómo lo llevó a sus deseos, a sus concupiscencias, sus pasiones, a esta persona y lo logró llevar a su cometido? Miremos ahí mismo en el verso 22 y 23. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Cómo logró su cometido? Mire cómo hace la comparación como el cazador que va tras su ave, tras el ave y la logra cazar, pero solamente el ave se da cuenta cuando ya la lanza traspasa su corazón. Ya cuando el hombre se da cuenta que cayó en sus garras, es demasiado tarde, porque ya lo tiene doblegado, lo tiene dominado en sus pasiones y deseos, en sus concupiscencias. ¿Cómo es doblegada la voluntad de la persona y es sometida a la voluntad de otro? Por eso ya no está en su propia voluntad, sino en la voluntad de la otra persona para hacer lo que quiere y lograr su cometido, y lo logra porque ya lo tiene doblegado o doblegada en sus pasiones y deseos. Quiero que vayamos al libro de Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todos los espíritus debemos probarlos en la oración. En la oración y la palabra, pedirle al Señor, háblame. Si esto es tuyo, que haya paz en mi corazón. Si no es tuyo, apártalo de mi vida. Pero dame una palabra, dame conocimiento, dame entendimiento, Señor, para saber qué es lo que se mueve en esta situación o esta relación o con esta persona. Porque aquí en el libro de 1 de Juan 4:1 nos habla precisamente de tener cuidado con quién nos juntamos o quienes nos presentan o de quién nos rodeamos o con quienes hacemos alianzas. Es cuando me refiero a alianzas, es en todos los aspectos, laborales, financieras, económicas, familiares, amigos, de relaciones de diferente tipo. Tener cuidado, pero ir a la oración, preguntarle al Señor antes de involucrarnos, no después de estar involucrados para poder llegar a esa situación. No, es poder pedirle primeramente al Señor que nos dé ese entendimiento, ese conocimiento, cómo podemos obrar, cómo podemos actuar para saber qué hacer en determinada situación. Por eso el Señor nos lo habla en el libro de Oseas, capítulo 4:6. Mire lo que nos dice el Señor. Por eso usted y yo no tenemos excusa delante del Señor. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos del conocimiento de la palabra de Dios. A veces buscamos consejos en otras personas que no tienen nada de espiritual. Y creemos que ahí está la sabiduría. La sabiduría está en la palabra. Por eso el Señor nos dejó el manual de vida, la Biblia.
en el cual encontramos respuesta para todo, pero nos da pereza leer, nos da pereza escudriñar la palabra, nos da pereza preguntarle al Espíritu Santo que nos hable la palabra, cómo actuar para determinada situación, qué debo hacer, cómo tomar una decisión, pero basado en las Escrituras. Nosotros, como dice la palabra, que usted y yo somos un edificio en construcción. Pero este edificio en construcción solo se termina de construir cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto tenemos que construirlo. ¿Cómo? Con el ayuno, con la oración, con el clamor, con la intercesión, pero también en la meditación, en el estudio de la palabra a diario, para poder construir este edificio a todos los días. Es importante estar en constante conocimiento a través de las Escrituras, la oración y la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra. Y ahí Dios nos orientará y nos guiará cómo debemos obrar y actuar para cada situación. Quiero que vayamos al libro de Juan 5:39. Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra. La palabra es la que da testimonio de Dios, de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la palabra. Por eso aquí nos habla el Señor en el libro de Juan, nos dice escudriñar las Escrituras. ¿Escudriñar qué es? Escudriñar a diario, leer, volver a leer, meditar, mirar qué nos habla el Señor a través de la palabra, leer un versículo 3, 4, 5 veces, preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres dar a conocer? ¿Qué me quieres dar a entender a través de la palabra? Por eso dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas está la vida eterna, en la palabra, el conocimiento, la revelación de la palabra, y ellas son las que dan testimonio de mí, en la palabra, la que da testimonio del Señor, ya que es un mandato del Señor en el cual usted y yo debemos aplicarlos a nuestras vidas, y de eso debemos aplicarlo es a diario, y solamente a diario es que podemos conocer y entender cuáles son los designios del Señor para cada situación que usted y yo estemos enfrentando o vayamos a pasar o a vivir o enfrentar. Entonces miremos lo que nos dice en el libro de Proverbios capítulo 7 del 24 al 27. Vuelve y nos lo dice el Señor. Mire lo que nos está diciendo. Pongamos atención. Abramos nuestro oído al entendimiento. Dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Impactante. Como el Señor nos habla que aún el camino de esta mujer astuta de corazón, con vestiduras de ramera, conducen a las cámaras de la muerte. Ahí el Señor nos está llevando a tener una reflexión de cómo estamos obrando y actuando usted y yo. ¿Será que somos esas personas fluctuantes? Esas personas inestables, inconstantes, que nos dejamos guiar por doquier doctrina, por nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestros deseos, o de pronto por nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra vanagloria, o de pronto por nuestro carácter. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando acorde a las Escrituras, acorde a la palabra o acorde a mi voluntad? Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos lleves a salir de ser personas fluctuantes, personas inconstantes, inestables e inseguras. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido personas fluctuantes en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro carácter, aún en nuestras decisiones. Perdona, Señor, porque si hemos actuado así, no hemos obrado conforme a tu palabra, no hemos obrado conforme a tu voluntad, hemos obrado conforme a nuestros deseos. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, y llévanos a ser esas personas como Pedro, que tú le cambiaste el nombre, que ya no era Simón, caña, que significa caña, caña que es
fácil de manipular, de manejar, sino le cambiaste el nombre a Pedro, roca. Llévanos, Señor, a ser esa roca, pero mejor aún, llévanos a estar sobre la roca que es Jesucristo. Llévanos a ser firmes, constantes y determinantes en Cristo Jesús, en la palabra, en el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, la revelación de tu palabra, Señor. Pero llévanos y danos amor por la palabra, amor por los ayunos, amor por el clamor, amor por la intercesión, amor por la oración, Señor. Llévanos a un cambio radical y profundo para que ya no seamos fluctuantes en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, y hoy oramos por cada una de estas personas que han sido fluctuantes en su matrimonio, en sus relaciones, en los noviazgos, en relaciones con otras personas, porque se han involucrado en relaciones sexuales. Perdona, Señor, y llévalo, Señor, a un cambio radical de su alma y su corazón, en sus pensamientos, en sus palabras, en su voluntad. Llévalos a un cambio radical y profundo en tus pensamientos, en tu palabra, en tu verdad. Pero también oramos, Dios, que tú les coloques el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu verdad y tu voluntad a partir de ahora. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias al Señor por esta poderosa palabra. Le doy gracias al Señor porque primeramente me enseña a mí que no debemos ser fluctuantes en ningún aspecto de nuestras vidas, que debemos ser firmes y constantes. Pero también le oro y le pido al Señor que usted también sea una persona firme, constante y determinante en Cristo Jesús a partir de ahora. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Pero ya viene una maravillosa, hermosa mujer con una palabra que el Señor ya le dio para la ofrenda. Una palabra en la ofrenda en la cual el Señor le va a dar revelación y conocimiento y entendimiento de una mujer que es fluctuante en sus pensamientos, en sus acciones, en sus decisiones. Y se ha equivocado muchas veces, pero hoy el Señor le tiene una palabra. Solamente usted está pendiente porque el Señor le tiene una palabra y va a ser libre de esa situación que usted está viviendo, porque se había equivocado varias veces en diferentes relaciones, pero hoy el Señor la va a llevar a ser una persona constante, firme, determinante, en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo de alabanza y ya venimos con la palabra de la ofrenda.